Hola a todos. Lo que vamos a discutir en la clase de hoy es lo que se conoce como elección de técnicas. Es decir, hasta ahora estábamos suponiendo que para producir cada una de las mercancías, el trigo, el hierro, etc., existía un único método productivo. Lo que tratamos de entender ahora es qué ocurre cuando existe más de un método productivo para producir la misma mercancía. Es decir, ¿cuál es el método que tiende a establecerse? ¿Cuál es el método que tiende a utilizarse en una economía en la que existe más de un método productivo para producir la misma mercancía? Quiero recordar simplemente que vamos a hablar de método productivo como la forma en que se produce cada mercancía, como les decía, y que vamos a hablar de técnica para todo el conjunto de métodos productivos que existen para producir todas las mercancías que se producen en el mercado. Entonces, bien puede existir que, supongamos que para producir trigo existen dos métodos productivos y para producir hierro existe un único método productivo. Bueno, en esa economía hay tres métodos productivos, dos para el trigo y uno para el hierro, y hay dos técnicas. El método A para producir trigo y el método único que existe para producir hierro, el método B para producir trigo y el método único que existe para producir hierro. Así que no deberías distinguir en principio entre método y técnica, aunque a veces por digamos, acostumbramiento del lenguaje los usemos indistintamente. Pero en términos analíticos y conceptuales es muy importante distinguir entre uno y otro. ¿Cuál es el criterio básico? Esencialmente lo que vamos a suponer es que cuando existen dos métodos productivos para producir la misma mercancía, alternativos, es decir, o se utiliza uno o se utiliza el otro, lo que vamos a asumir es que va a tender a utilizarse aquel que permita minimizar los costos de producción. Es decir, aquel método que sea más económico para el productor, que permita pagar los menores costos. Ahora, ¿cuáles son los potenciales problemas que vamos a poder enfrentar? Un primer problema es que el método más conveniente puede depender, o sea, el que minimiza los costos, puede ocurrir que sea simplemente aquel que estaba inicialmente en uso. Y entonces, simplemente, si hay dos métodos para producir la misma mercancía, A y B, se utiliza el A porque por accidente se descubrió primero el A y estaba en uso, o se utiliza el B y entonces se utiliza el B simplemente porque era el que primero se descubrió. Y entonces, ¿qué método de los dos va a tender a establecerse? Es un hecho fortuito, es decir, depende de los accidentes que permiten el descubrimiento del método A o del método B. Y eso no es muy interesante porque qué método se descubre primero depende de un montón de circunstancias que no son teorizables, es decir, de las cuales no se pueden extraer conclusiones generales. También puede ocurrir que a un determinado set de precios, o sea, sea conveniente utilizar el método alfa, por ejemplo, y cuando el método alfa se establece, por ejemplo, se produce la mercancía bajo el método, la mercancía de trigo bajo el método A, y cuando los precios de las mercancías empiezan a gravitar por acción de la competencia en torno al método que produce a esos nuevos precios pasa a ser conveniente el método B. Y entonces se adopta el método B, y cuando los precios empiezan a gravitar hacia los costos de producción del método B, pasa a ser conveniente el método B. Y entonces nos encontraríamos oscilando entre método A y método B, alternativamente de una vez, digamos, saltando de un método a otro todo el tiempo. Y eso digamos, también no nos permitiría determinar qué método tiende a establecerse porque veríamos, digamos, la alternancia continua entre métodos. Entonces, en ambos casos lo que no habría es un criterio absoluto para determinar qué conjunto de métodos tiende a establecerse.
lo que vamos a ver es que ninguno de estos dos problemas se presenta, digamos. Los dos principales resultados que vamos a probar en este curso, en esta clase de hoy, es que ninguno de estos dos problemas existe, o sea, se manifiesta. Lo que nosotros vamos a hacer es un análisis de lo más simple posible con dos mercancías y dos métodos productivos, o dos técnicas, en el que se producen un bien de consumo obtenible mediante dos métodos de producción alternativos, alfa y beta, o sea, el bien de consumo A puede ser producido con dos métodos alternativos. Y lo que existe es un bien de capital, C, que es específico a cada método. Es decir, en esta economía van a existir tres mercancías. El bien de capital de tipo alfa, el bien de capital de tipo beta y el bien de consumo que se produce o bien con el bien de capital de tipo alfa o bien con el capital de tipo beta. La particularidad que tiene este análisis es que cuando cambiamos de método, cambian los bienes de capital necesarios para producir las mercancías. Obviamente que el bien de capital de tipo alfa se produce, vamos a asumir, con el bien de capital de tipo alfa, y el bien de capital de tipo beta se produce con el bien de capital de tipo beta. ¿Por qué aclaro esto? Porque, fíjense, con CA alfa unidades de bien de capital de tipo alfa y LA alfa unidades de bien de capital de tipo unidades de trabajo, produzco una unidad. Y con C alfa unidades de bien de capital de tipo alfa y LC alfa unidades de bien de trabajo, digamos, unidades de trabajo, produzco una unidad del bien C de tipo alfa. O sea, acá debería aclarar, digamos, que este bien de capital es el bien de capital de tipo alfa. Y lo mismo con el método beta. Es decir, este bien C y este bien C, bienes de capital, son bienes de capital distintos, que solo se producen cuando la respectiva técnica está en uso. Es decir, no voy a producir el bien de capital de tipo alfa si el bien A se produce con el bien de capital de tipo beta, porque la única razón para producir el bien de capital de tipo alfa es que ese mismo bien se utiliza en la producción del bien final de consumo. Entonces, el bien de consumo es el mismo. Lo que cambia es el bien de capital utilizado al interior de cada técnica. Y entonces, ese bien de capital solo se produce si la técnica que se encuentra en uso es la técnica respectiva, alfa o beta. Como vimos en las clases anteriores, uno puede asumir que se conoce el salario real o se conoce la tasa de beneficios. O sea que son un dato. Lo que nosotros vamos a asumir es que la tasa de beneficios, que está denominada como pi, es la variable distributiva exógenamente dada. Pero el análisis no cambia si consideramos como dado al salario. Entonces, cuando hay distintos métodos de producción, hay dos tipos de costos. Uno es el costo de producción o precio de venta, DA, bajo el método alfa, cuando lo que se encuentra en uso regularmente es el mismo método alfa, y la tasa de salarios viene determinada por el uso del método alfa. En ese caso vamos a hablar de PA alfa. PA alfa siendo el precio del bien A cuando lo que está en uso es el método alfa. Entonces, PA alfa supra alfa, que vamos a directamente denominar como PA alfa, es, siempre lo arreglo esto y siempre se vuelve a deshacer, es LA alfa, que es la cantidad de trabajo para producir una unidad de A bajo la técnica alfa, y que se paga, y el por W alfa, que es el salario que puede pagar ese método productivo, multiplicado por más el costo de capital, que es el precio del bien de capital de tipo alfa multiplicado por la cantidad de capital necesario para producir una unidad del bien A
de tipo alfa por la tasa de beneficios, que es una variable que suponemos conocida. Pero también hay un costo de producción del bien A bajo el método beta cuando la técnica que está en uso es la técnica alfa, y entonces el salario que paga esta economía es el salario que existiría si la técnica dominante fuera la técnica alfa. Es decir, yo quiero producir el bien de consumo A, con el bien de consumo A y el bien de capital de tipo alfa, tengo un sistema de ecuaciones, ese sistema de ecuaciones tiene dos ecuaciones y tres incógnitas, o si quieren cuatro, pero que se reducen a tres: el precio relativo del bien de capital de tipo alfa en relación al precio del bien de consumo, el salario y la tasa de ganancia. Dada la tasa de ganancia, determino el salario y el otro precio y el precio relativo. Ahora, yo podría, como vimos en la clase anterior, establecer a partir de esas dos ecuaciones una relación negativa entre el salario y la tasa de ganancia a partir de nuestra famosa curva WR. Y esa curva nos dice, para cada tasa de ganancia, cuál es el salario que va a establecerse. Dado ese salario, yo puedo definir, vamos a asumir que es W alfa, yo lo que puedo determinar es cuál sería el costo de producción del bien A si en lugar de utilizar el método alfa, es decir, si en lugar de utilizar el bien de capital de tipo alfa, quisiera introducir un nuevo método productivo que es el método productivo que utiliza la producción del bien de capital de tipo beta. Entonces, el bien de capital de tipo beta no va a tener un costo, un precio, porque no se va a comercializar regularmente en el mercado. Va a tener un costo de producción. ¿Por qué? Porque es un bien que solo se utiliza para producir el método, el bien alfa, o sea, el bien A, y entonces, como lo que se usa regularmente es el bien de capital de tipo alfa, ese bien beta solamente tiene un costo que no es el que está dado por el mercado, sino que es el costo de producir ese bien. Y entonces, el bien A producido bajo el método beta no tiene un precio, sino que tiene un costo de producción. Repito, ¿por qué tiene un costo de producción? Porque parte del costo está dado por un bien de capital que no se produce regularmente en el mercado. Es decir, yo quiero introducir un tipo de bien de capital que no existe y entonces lo único que puedo definirle es un costo, no un precio de venta, porque no se vende regularmente en el mercado. Y ese va a ser el costo de bien de capital, el costo del bien A bajo el método beta, cuando el supraíndice alfa acá tiene sentido porque lo que indica es que no se encuentra, o sea, no es el método beta aquel dominante. Y lo mismo para el bien de capital. Entonces, el bien de capital, este es el costo de producción del bien A, bajo el método beta, y acá está lo que yo expliqué recién. Fíjense que CA beta es la cantidad del bien de capital de tipo beta multiplicado por su respectivo costo para producir el bien A, cuando el salario que se paga en esa industria, ¿qué salario pagan los que producen el bien de capital de tipo, perdón, el bien de consumo con el bien de capital de tipo beta? Y pagan el salario de mercado. ¿Y qué determina el salario de mercado? Las condiciones de producción del bien alfa. O sea, las condiciones de producción de todo el sistema en su conjunto, que son la producción del bien de consumo de tipo A bajo el método alfa. Y para el bien de capital ocurre lo mismo. Es decir, para el bien de capital, lo único que podemos definir para el bien de capital de tipo beta, cuando lo que se encuentra
en uso de la técnica alfa, lo único que podemos determinar es un costo de producción, que, que está definido sobre la misma tasa de ganancia de la economía y sobre el salario que paga el método dominante, que en este caso es el método alfa. Entonces, la pregunta que nos estamos haciendo es, supongamos que esté en uso el método alfa. Entonces, el bien A se produce bajo el método alfa, que tiene un precio, es decir, cuando definimos precio, como decía antes, es el precio que se encuentra regularmente en el mercado. La pregunta es, ¿le conviene al productor cambiar de método productivo y empezar a producir el bien A con el método beta? ¿Qué es lo que compara entonces? Lo que compara el productor es si el precio al que vende la mercancía bajo el método A es mayor, menor o igual al costo de producción del método, perdón, del bien A bajo el método beta cuando lo que está en uso es el método alfa. Si el precio es menor al costo, me conviene seguir utilizando el método alfa, porque valuado, pagando la tasa de salario que paga el método alfa y pagando la tasa de ganancia que paga el método alfa, el costo es mayor. Entonces no me conviene cambiar de método. Ahora, si el costo de producción del método del bien A bajo el método beta, cuando lo que se encuentra en uso es la técnica alfa, es menor, si yo produzco, fíjense, si yo produzco bajo el método alfa, obtengo P, pero solo me cuesta Q. O sea, si lo que está en uso del método alfa, yo voy a tener como costo de producción un valor Q que es menor al precio al que yo puedo vender la mercancía en el mercado, porque el método dominante, aquel que se encuentra en uso, determina que el precio del bien A es alfa, o sea, es PA alfa. Entonces, en ese caso, si yo me cambio al método beta, voy a obtener una ganancia extraordinaria. Y si es igual, me resulta indistinto. Entonces, lo importante es que tengan en cuenta que si yo empiezo a producir el bien de consumo bajo el método beta, cuando lo que se encuentra en uso, es decir, cuando voy al mercado y vendo el bien A, a lo que lo vendo es al precio de mercado. Y ese precio es el que tengo regularmente en el mercado, es PA alfa. O sea, es el precio asumiendo que el método mayormente en uso es el bien, la producción del bien A con el bien de capital de tipo alfa. Recuerden que la diferencia entre un método y el otro es el bien de capital específico que se utiliza para producirlo. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es describir cuáles son las ecuaciones de precio de los dos bienes, o mejor dicho, de los tres bienes, cuando lo que se encuentra en uso son las distintas técnicas, o sea, la técnica alfa, que compone el bien de consumo A y el bien de capital alfa, y la técnica beta, que es el mismo bien de consumo A, pero el bien de capital de tipo beta. Entonces, cuando alfa está en uso tenemos la primera ecuación que define el numerario. El bien de consumo es el numerario. La segunda ecuación es el precio de venta, que coincide con el costo de producción, porque suponemos que la competencia actúa y entonces los precios tienden a los costos de producción, como ya vimos en las clases anteriores. Y donde ese costo de producción es simplemente el costo salarial más el costo de capital, noten que los salarios se pagan al final del proceso productivo, multiplicados por la tasa de ganancia normal. Lo mismo con el precio del bien de capital de tipo alfa, que tienen un costo salarial y un costo de capital, o sea, costo de insumos. Y la cuarta ecuación es el costo de producción del bien de consumo A, cuando en vez de utilizar el método A,
alfa se utiliza el método beta y entonces implica la producción del bien de capital de tipo beta. Y que por ende, como dijimos antes, tiene solamente un costo de producción. Y por último, el costo de producción del bien de capital de tipo beta, que también tiene un costo de producción y paga salarios a la tasa alfa. Y lo mismo cuando beta está en uso, tenemos un sistema absolutamente equivalente, pero donde el precio del bien de consumo es el numerario y donde los precios están definidos por el método de beta en uso y el salario que se puede pagar bajo ese método productivo, dada la tasa de ganancia pi. Entonces las ecuaciones 4 y 5 son los costos de producción del bien de consumo y del bien de capital de tipo alfa, cuando lo que está en uso es ahora el método beta. Y entonces QC alfa beta es el costo de producción del bien de capital de tipo alfa, cuando lo que se encuentra en uso es el método beta y cargo se paga el salario que puede pagar el salario beta. Entonces, si uno ve las primeras tres ecuaciones, puedo poner aquí, de cualquier sistema, o sea, olvídense de las ecuaciones 4 y 5, yo podría determinar, digamos, si tuviéramos estas tres ecuaciones, es el mismo sistema, y tuviéramos además pi dado, o sea, habría cuatro ecuaciones implícitas, tendríamos nuestro sistema de las clases anteriores. Aquí podríamos determinar el precio del bien de capital de tipo beta en relación al numerario, o sea, el precio relativo, y el salario en relación al numerario, es decir, el salario real. El salario monetario y el precio del bien de capital serían variables endógenas dadas las dos variables exógenas que son el numerario y la tasa de ganancia. Esto es exactamente lo mismo que veíamos en las clases anteriores. No tiene ninguna sofisticación, ninguna novedad. Pero fíjense que conocidas las tasas, la tasa de ganancia y el salario, de la última ecuación podríamos determinar, la única incógnita que tenemos en la quinta ecuación es el costo de producción del bien de capital de tipo alfa. Aquí debería ser, discúlpenme, aquí debería ser beta, lo arreglo para que... El costo de producción del bien de capital de tipo alfa cuando lo que se encuentra en uso es el método beta. Fíjense que aquí la única incógnita que hay, digo, el salario ya lo determinamos en este subsistema. La tasa de beneficios es conocida, los coeficientes técnicos son conocidos, la única incógnita de este sistema es el costo de producción del bien de capital de tipo alfa bajo el método beta. Y una vez conocido el costo de producción, podemos ir a la ecuación 4 y determinar el costo de producción del bien de consumo bajo el método alfa cuando lo que está en uso es el método beta. Es decir, uno podría resolver este sistema secuencialmente. Fíjense que para determinar la tasa de beneficios cuando se utiliza el método beta, el costo de producción del bien de capital de tipo alfa y el costo de producción del bien de consumo cuando se utiliza el método alfa no forman parte de esa determinación. Es decir, las ecuaciones de precio y los bienes, el bien de capital de tipo beta y el bien de consumo producido bajo el bien de capital de tipo beta, son en realidad bienes no básicos. No básicos en el sentido de que no influyen en la determinación de la tasa de ganancia. Y eso tiene sentido porque para producir normalmente las mercancías no hace falta, si está en uso el método alfa, que se produzca el bien de capital de tipo beta. Entonces, como les decía aquí, digamos, aquí repite lo que acabo de decir, el bien de capital de tipo alfa bajo el método beta
el bien de capital de tipo alfa aparece como un bien no básico cuando beta se encuentra en uso, o el bien de capital de tipo beta es un bien no básico cuando alfa se encuentra en uso, lo que acababa de decir. Ahora, lo interesante es que las ecuaciones 1, 2, 3, 4 y 5 tienen exactamente la misma estructura si prescindimos de la primera ecuación. Es decir, si yo reemplazo con x, y, b y z las incógnitas de 2 alfa, 3 alfa, 4 alfa y 5 alfa, y con x', y', b' y z', las incógnitas de 2, 3, 4 y beta, llego a un sistema 2, 3, 4 y 5 alfa, y 4, 5, 2, 3, beta, digamos, lo mismo, el orden, que son exactamente análogos. El costo de producción del bien de capital, el costo de producción del bien de consumo, por ejemplo aquí, este es el costo de producción del bien de consumo, se equipara al costo de producción del bien de consumo cuando lo que se encuentra en uso es el método beta. Lo importante es que, si ustedes notan, digo, tengan las ecuaciones originales, pero lo único que hice fue reemplazar, por ejemplo, el precio del bien de consumo por X. ¿Está bien? Bajo el método alfa. El precio del bien de consumo por X. Y el costo de producción del bien de consumo bajo el método alfa por X'. Entonces, aquí va X y aquí X'. Y es el precio del bien de capital de tipo alfa bajo el método alfa, e Y' es el costo de producción del bien de capital de tipo alfa cuando el método de uso está en W es el salario que paga alfa, W' es el salario que paga beta. Lo importante es que esta ecuación y esta ecuación son exactamente iguales, a diferencia de que donde dice X dice X', donde dice W dice W', donde dice Y dice Y'. Y lo mismo con el resto de las ecuaciones. O sea, los sistemas son exactamente iguales. ¿Y por qué eso es importante? Eso es importante porque yo sé que si los sistemas son análogos, X sobre W tiene que ser exactamente igual a X' sobre W'. X sobre Y tiene que ser igual a X' sobre Y', X sobre beta tiene que ser igual a X' sobre Y', B sobre Z tiene que ser igual a B' sobre Z' y así. Porque como los sistemas son iguales, si yo divido esto sobre esto, tiene que ser igual a dividir esto sobre esto, porque el resto de los coeficientes son todos iguales, y las variables, lo único que hice fue cambiarles el número por apóstrofes. Entonces, ¿qué es X sobre W? X sobre W, recuerden, es el precio de A bajo el método alfa sobre el salario que puede pagar el método alfa. Y QA y X' es el costo de producción del método A bajo el costo de producción de A bajo el método alfa cuando se tenga uso de la técnica beta, sobre W', que es el salario en beta. Entonces, si yo hago W beta sobre W alfa, o sea, si yo paso esto para acá y esto para acá, tengo que W beta sobre W alfa va a ser exactamente igual a QA beta sobre PA beta, pero recordemos que PA alfa, o sea, esto lo pasé para aquí, esto lo pasé para acá, nada, ninguna complicación. Pero PA alfa, como es el numerario, el bien A, va a ser igual a PA beta, porque ambas son iguales a 1. Así que W beta sobre W alfa es igual a QA alfa beta sobre PA beta. Y entonces podemos establecer una primera proposición de manera muy simple. Supongamos que existe, que pi está dada y que existe un sistema alfa, tal que al nivel de salario que paga esa técnica o ese sistema, y a los precios que corresponden al sistema beta, alfa es menos costoso que beta. O sea, el costo de producción de A bajo alfa, cuando lo que está en uso es beta, es menor al precio del bien A bajo beta.
Entonces, lo que se puede demostrar de manera muy simple es que el sistema alfa, o sea, el sistema no el que está en uso, sino el alternativo, permite pagar un salario mayor, o sea, permite pagar un valor mayor de la variable distributiva residual. El salario W alfa, el que tendería a prevalecer si estuviera en uso la técnica alfa, no la beta como es la que está en uso, va a ser mayor a W beta. Demostremos eso. Partamos del resultado que teníamos antes, o sea, partamos de que esta igualdad se cumple por la simetría de los dos sistemas de ecuaciones y esta segunda igualdad se cumple porque el numerario lo hemos escogido para que sí se cumpla. Por hipótesis sabemos que el costo de producción de A bajo alfa, cuando lo que se encuentra en uso beta, es menor al precio de A bajo beta. O sea, sabemos que vale esta relación. Pero si vale esta relación, sabemos que el cociente es menor a 1. Y si el cociente es menor a 1, o sea, si esto es menor a 1, significa que este cociente es menor a 1. Y si este cociente es menor a 1, significa que W beta es menor a W. O sea, si cuando beta está en uso, alfa permite bajar los costos, entonces alfa puede pagar, o sea, la técnica alfa, dada la misma tasa de beneficios, permite pagar un salario mayor. Entonces, uno puede preguntarse, bueno, pero ¿cuál es el ajuste que está operando aquí? Supongamos que se encuentra el método beta. O sea, ¿qué es lo que hace subir el salario? Supongamos que se encuentra en uso el método beta. Si el precio del bien de consumo A bajo beta es más costoso que el costo de A bajo alfa, los capitalistas van a moverse y van a empezar a producir bajo el método alfa, que es el menos costoso. Cuando todos los capitalistas se empezaron a desplazar, es como si hubiera un desplazamiento entre ramas, pero en vez de haber un desplazamiento entre ramas, porque si el método es más costoso, menos costoso, pero se vende al medio en alfa, lo que hay es una ganancia extraordinaria. Hay una mayor tasa de ganancia vendiendo el bien de consumo al precio de beta, pero produciéndolo al costo de alfa. O sea, lo que tenemos aquí es un desplazamiento entre ramas, pero en donde la rama, digamos, produzco, en vez de tener dos bienes distintos, produzco el mismo bien bajo métodos distintos. Obviamente cuando voy al mercado termino vendiendo el bien a un único precio, porque nadie me pregunta cómo se produjo el bien, siempre que el bien sea homogéneo. Pero el punto es que hay como un desplazamiento entre ramas. Y entonces, si al salario W beta y a los precios P alfa beta y PC beta, la adopción de alfa resulta más conveniente, se adopta alfa. Ahora, cuando ese método se generaliza, la competencia lo que hace, recordemos, es, digamos, es como si aumentara la oferta de bienes alfa, de bienes A producidos bajo la técnica alfa, y eso hace bajar su precio. O mismo los competidores que están ya actuando en la rama alfa, o sea, que están produciendo el bien de consumo bajo la rama alfa, empiezan a bajar el precio para evitar la llegada de los competidores. ¿Y hasta dónde lo bajan? Y como si tuviéramos un equilibrio de Bertrand, lo bajan hasta cubrir los costos. Y en ese sentido, el precio empieza a bajar hasta que el salario que se paga, el mismo salario monetario, permite permite adquirir más cantidad de bienes de tipo alfa. Es decir, la caída del precio del bien A, porque se generalizó el método alfa, hace que para el mismo salario monetario se pague un salario real más alto, dada la tasa de beneficios. Ahora, una cuestión que todavía no excluimos es que puede ocurrir la posibilidad de que un método que paga el salario más elevado nunca sea adoptado porque a ese salario el método no es conveniente. Es decir, lo que podría ocurrir es que
Eh, incluso, si yo me cambiara al método alfa, podría pagar un salario más alto, o mejor dicho, si yo tengo dos técnicas y veo que una paga un salario más alto que la otra, bien puede ocurrir que la técnica que paga el salario más alto no se adopte porque no es menos costosa. Es decir, mostramos que si es menos costosa, va a pagar un salario más alto, pero lo que no mostramos es que si paga un salario más alto, va a ser menos costosa. Por suerte, la prueba es bastante fácil de que vale la vuelta, es decir, si dada a pie estrella hay una técnica que paga un salario más alto que otra, W alfa mayor a W beta, entonces seguro que alfa resulta más conveniente. Es decir, seguro que a los precios de beta producir A es menos costoso que producir A bajo alfa es menos costoso que producir A bajo beta. O sea, lo contrario de lo que probamos antes, la vuelta, como se diría, el sí solo sí de lo que probamos antes. Bueno, la prueba es muy trivial porque si W alfa es mayor a W beta, entonces seguro que vale la condición de que el costo de producción de A bajo alfa, de A utilizando alfa bajo beta, sobre el precio A de beta es menor a 1, porque simplemente estamos utilizando, voy a volver para atrás para que más bien que no se... Lo único que hice es suponer que esto es menor a 1, o sea que esto es mayor a esto, y si esto es menor a 1, entonces esto también es menor a 1, que es lo que acabamos de mostrar. Inicialmente demostramos que si esto es menor a 1, esto es menor a 1, entonces esto es menor a esto. Ahora mostramos que si esto es menor a 1, esto es menor a 1, y entonces esto es menor a esto, que es la vuelta. Entonces, lo que tenemos es que estas dos proposiciones permiten de alguna manera identificar un criterio absoluto para determinar la conveniencia de la técnica más rentable. Porque el sistema que tiende a ser utilizado, digamos, ¿cuál es nuestro criterio? Dada la técnica, si tenemos dos técnicas, voy a utilizar aquella que, de las dos, dada la tasa de ganancia, a esa tasa de ganancia permita pagar el salario más alto. Ese es el criterio absoluto. O sea, aquí lo que tenemos graficado es varias curvas WR, aquí es el espacio W, aquí es el espacio R, o pi, y lo que nos permite determinar nuestro criterio absoluto es que, fijada la tasa de ganancia, digamos, cada una de estas técnicas está construida por las primeras tres ecuaciones. Nosotros teníamos dos, acá hice una tercera, porque podríamos tener más bienes. La técnica alfa está construida por las primeras tres ecuaciones del sistema alfa. La técnica beta está construida por las primeras tres ecuaciones del sistema beta. Es decir, es la técnica que tendría, es la forma de la curva que tendría a prevalecer si tenemos una relación WR y no existieran otros métodos productivos. Lo que hago acá es superponer las distintas técnicas, y según el criterio que llegamos, si yo fijo pi en el valor pi estrella, la técnica que va a tender a utilizarse es la que paga el salario más alto, o sea, la técnica beta. Si yo tuviera el salario, la tasa de ganancia pi 2, no pi estrella, la técnica que paga el salario más alto es omega. Y si la tasa de ganancia fuera menor a pi 1, la técnica que paga o sea, en realidad esto debería estar aquí, aquí, si la tasa de ganancia fuera menor o estuviera entre 0 y pi 1, la tasa de salario más alta la paga la técnica alfa. O sea, acá esto nos permite extraer dos conclusiones. La técnica en uso no es independiente de la tasa de ganancia. Es decir, díganme la tasa de ganancia, o solo si me dicen la tasa de ganancia yo les voy a poder decir cuál es la técnica en uso. No hay tal cosa como una técnica más productiva que otra, independientemente del valor de la tasa de ganancia. Entonces, la técnica en uso depende de cuál es la tasa, la variable, el valor de la variable distributiva. Y también de cuál es la variable distributiva exógena.
Porque si yo fijo, no sé, el salario, bueno, la técnica que paga la tasa de ganancia más alta, digamos, el resultado inverso, es beta. Si yo fijo el salario W1, va a ser gamma, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué técnica va a estar en uso? Depende de la tasa de ganancia y, o sea, de qué variable distributiva tomo como exógena y de ese nivel, de su nivel. Pero además, observen que la misma técnica puede ser la más rentable para valores muy pequeños de la tasa de ganancia, o sea, la que va a ser adoptada, y para valores muy grandes de la tasa de ganancia. La misma técnica puede ser la adoptada para valores muy pequeños y muy grandes. Hay un fenómeno que se conoce como reversión de técnicas. Es decir, uso la técnica alfa, después para valores más grandes de la tasa de ganancia uso la beta, después la gamma la uso desde pi2 hasta pi estrella estrella, y cuando se cruza pi estrella estrella, vuelvo a utilizar la técnica alfa. Entonces, tenemos dos corolarios de estos resultados, que son un poco con lo que empezamos la clase de hoy. El primer corolario es que, si cuando se encuentra en uso beta, la técnica alfa resulta más conveniente, no puede ocurrir que cuando se utiliza la técnica alfa, la técnica más conveniente sea beta. Es decir, lo que no puede ocurrir es que cuando se utiliza el método I, el método J sea el más conveniente y viceversa. O sea, no puedo estar alternando de un lado a otro. Y si cuando se usa alfa, beta es menos conveniente, no puede ocurrir que cuando beta se usa, alfa resulta más conveniente. O sea, que cuando se utiliza I, el más conveniente es el I, y cuando se utiliza el J, el más conveniente es el J. Es decir, en este caso lo que no hay, lo que se excluye es el resultado de histéresis o path dependency que decía al inicio, que es que no puede ocurrir que la técnica en uso dominante sea simplemente el resultado de que esa técnica estaba en uso primero, porque ahí dependeríamos de los hechos fortuitos de cuál técnica se puso primero en uso. Entonces, el corolario A excluye oscilaciones continuas entre un método y otro, y el corolario B excluye la posibilidad de que un método prevalezca solo porque se descubrió primero. Demostremos esto, que es lo último que querría discutir. Entonces, ¿cómo lo demostramos? Recordemos que X sobre B es igual a P alfa sobre Q alfa beta, o sea, el precio de A bajo alfa sobre el costo de producción de A bajo beta, cuando lo que se encuentra en uso es el método alfa. Y sabemos que esto va a ser igual si solo si X' sobre B' es igual a esto, y, digamos, si esto es mayor a 1, o sea, si esto es mayor a 1, este cociente va a ser mayor a 1, si esto es igual a 1, este es igual a 1, y si este es menor a 1, este es menor a 1. Ahora, supongamos que esto es menor a 1. O sea, supongamos que este cociente es menor a 1. Sabemos que entonces que este cociente va a ser menor a 1. ¿Y qué dice que este cociente sea menor a 1? Que alfa es más conveniente cuando beta es el método, la técnica que está en uso inicialmente. Si a los precios de beta alfa es más conveniente, entonces seguro que a los precios de alfa va a ser más conveniente. O sea, el precio de A bajo alfa es menor al costo de producción de A bajo beta cuando alfa. Entonces, en ese caso, si alfa es más conveniente cuando se utiliza inicialmente beta, alfa seguro que es más conveniente cuando también se utiliza inicialmente alfa. Y en ese caso,
lo que excluimos son oscilaciones continuas, porque si alfa es más conveniente cuando está en uso beta, se adopta alfa. Si quieren podemos sacar este inicialmente para darle la idea de secuencialidad. Si beta está en uso y se pasa a alfa, porque alfa es más conveniente, cuando prevalece alfa, alfa va a seguir siendo más conveniente. O sea, cuando alfa se vuelve dominante. Y en ese caso lo que se excluyen son las oscilaciones continuas, es decir, estaba inicialmente beta, se pasó a alfa, y alfa sigue siendo más conveniente cuando se establecen los precios de alfa y alfa pasa a ser más dominante, porque P a alfa pasa a ser menor al costo de producción de A bajo beta, es decir, nunca voy a tener oscilaciones. Y la segunda excluye lo que decíamos de path dependency, porque si inicialmente está en uso alfa y es menos costosa que pasar a beta, cuando inicialmente esté en uso beta, lo que va a ser menos costoso es usar alfa también. Entonces, si inicialmente está alfa, porque esto es menor a 1, o sea, porque esto es P alfa sobre Q a beta, P alfa sobre Q a beta alfa, es menor a 1, si alfa es más conveniente porque estaba inicialmente en uso y los precios vigentes eran los de alfa, cuando inicialmente esté en uso beta y los precios vigentes sean los de beta, también va a ser más conveniente usar alfa. Y entonces vamos a pasar a alfa. Es decir, no importa qué técnica esté inicialmente en uso, siempre va a ser más conveniente usar la técnica, la misma técnica, en este caso alfa. Porque va a ser la menos costosa. Bueno, con esto terminamos la clase sobre selección de técnicas. No se olviden de estudiar, de repasar, y nos vemos en la clase de consulta.